Oramos. Amén. Padre, queremos agradecerte, Señor, en esta tarde, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos das, Dios mío, de poder estar reunidos en tu nombre, en tu casa, para poder adorarte y alabarte y exaltarte, Señor. En esta hora, Padre amado, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por todo aquello que hacemos que no te agrada, Señor. En esta hora te pedimos que obres, Señor, en nuestras vidas y que seas tú con tu sangre bendita lavándonos, Señor, de todo polvo, de toda impureza, de toda contaminación que se nos pega de este mundo, que podamos estar aceptos, Señor, delante de ti y que en esta noche podamos, Dios mío, oír tu palabra, Señor, atesorarla, guardarla, pero sobre todo que podamos practicarla, Señor, porque cuando la practicamos somos bienaventurados en lo que hacemos, Dios mío. Ayúdanos a ser oidores y hacedores, no oidores olvidadizos. Padre, gracias te doy por esta oportunidad, gracias por este tiempo, bendice este pueblo, esta congregación, y que se haga tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Si estamos acá es porque Dios es bueno. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y el Señor nos encontró y nos trajo a su casa. Y lo bueno de todo, ¿sabes qué es? Es que somos elegidos. Amén. Hoy les compartía a la mañana a los chicos en la granja y les decía que nos tenemos que poner contentos porque la palabra de Dios dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener en claro en nuestras vidas, de que somos elegidos, de que somos escogidos, y que en este tiempo Dios quiere hacer la obra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos quiere transformar. Amén. Así que en esta noche me gustaría compartirte algo de parte del Señor que Dios viene hablando a mi vida. No voy a decirte te traje una palabra porque Dios me la dio a mí, pero yo te la voy a compartir. Amén, para que juntos podamos aprender y crecer, porque de eso se trata en esto, que podamos crecer y aprender en el Señor, y que cada día podamos parecernos más al Señor. Dice la palabra que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Todos sabemos cómo llegamos a este lugar, todos sabemos cómo llegamos a la iglesia, cómo vinimos, en la condición en la que estábamos, lo que arrastrábamos, la suciedad y las manchas que teníamos, y ni hablemos de otras cosas. Amén. Pero Dios en esta noche quiere hablar a tu vida y a mi vida. Amén. Para que podamos dar un pasito más adelante. Y sé que no somos perfectos, pero sí somos perfeccionables. Amén. El Señor nos va perfeccionando cada día. Y bueno, cuando llegamos a la iglesia y nos encontramos con la palabra y nos ponemos a leer y nos ponemos a oír la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestra vida no va como dice la palabra de Dios, que nuestro comportamiento tampoco es como dice la palabra que tiene que ser, sino que es todo lo contrario. Eso es en la vieja vida. Amén. Ahora cuando venimos acá y nosotros recibimos al Señor, hay una palabra que me gusta mucho y que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es lo que quiere hacer el Señor en tu vida. Amén. Hacerte una persona nueva. Y para eso vos y yo vamos a tener que tomar una decisión. Porque nosotros no te vamos a obligar y el Señor tampoco, porque es Señor y es caballero. Ahora el enemigo sí, entra y hace un desorden y hace un desastre en nuestras vidas. Ya podemos darnos cuenta por cómo venimos. Pero acá el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él
cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Y eso es lo que vos y yo tenemos que lograr de encontrar, que podamos acercarnos al Señor. Y una vez que entra el Señor a nuestras vidas y empieza a hacer la obra y viene la luz de Cristo dentro de nosotros, lo que ocurre es que vamos a mirar para adentro y vamos a ver un desorden. Vamos a ver muchas cosas que ordenar, muchas cosas que vamos a tener que sacar, otras que vamos a tener que tirar, otras que vamos a tener que renunciar. Hay una parte que la hace el Señor, pero hay otra parte que te corresponde y me corresponde. Amén. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, me gustaría que podamos compartir algo que habla sobre el juzgar. Dentro de todo lo que tenemos, hoy el Señor quiere hablarnos de que no tenemos que juzgar. Amén. Que nosotros tenemos que tener un corazón de misericordia, misericordioso. Tenemos que aprender a mirar a las personas con los ojos de Cristo, no con nuestros ojos naturales. El día que entendemos, muchas veces le digo a los chicos de la granja, cuando yo entendí que mi lucha no era contra carne y contra sangre, resolví muchos problemas en mi vida. Y que vos puedas entender que tu problema no es natural, sino que es espiritual. Y para poder vencer, y para poder ganar, y para salir en victoria, y para pararte delante del Señor, cada noche, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, lo que va a tener que hacer, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Entender que nuestra lucha es como espiritual. Amén. Que el Señor nos dé la gracia y el favor para no juzgar, sino para que podamos ayudar. Vamos a abrir en Mateo 7. Siete 1. ¿Vos sabías que el amor de Dios en nuestras vidas no nos permite juzgar? Amén. El de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros sí juzgamos, criticamos, murmuramos y muchas cosas más. Pero si está el amor de Dios en nuestras vidas, no nos permite. El amor lo único que hace en nosotros es, en vez de que nos sentemos en una silla de juez para juzgar, para señalar o para criticar, lo que hace el Señor en nosotros es que nos podamos levantar y podamos darle la mano al que se cayó, aquel que fue arrasado por la prueba, por la tentación, y tener esos ojos de misericordia, ¿no? Y nosotros tenemos que luchar por esto, para no juzgar a aquel que se equivoca, sino que podamos darle una oportunidad. Está bien, sabemos que se equivocó, pero ¿quiénes somos nosotros si nosotros también nos equivocamos? ¿O hay alguno en este lugar que no se equivoca? Todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Nos gusta que nos perdonen cuando pedimos perdón, cuando nos equivocamos. Pero nosotros perdonar a veces se nos hace un poquito difícil. Pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Amén. Dice así la palabra de Dios en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Si pudiéramos entender esta palabra y saber de que como medimos al otro o como juzgamos al otro, nos va a tocar a nosotros lo mismo, yo creo que le bajaríamos un poco el dedo. Yo creo que dejaríamos de señalar, dejaríamos de juzgar, dejaríamos de mutilar a aquel que se equivocó, sino que haríamos lo que queremos que hagan con nosotros. Amén. Dice la palabra que tenemos que hacer con los demás como queremos que nos hagan a nosotros. También hay una palabra que dice que todo lo que uno siembra, ¿vos querés que te juzguen o querés que te ayuden? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer cuando hay una situación o cuando hay
algún hermano que tiene este tipo de problema. Ponete en el lugar de él un ratito y pensá, ¿qué me gustaría? La palabra nos enseña, ¿no? Y dice, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales, restaurales con un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti también. No vaya a ser cosa que te pase lo mismo. Amén. Y eso es algo que vos y yo tenemos que tratar de meter en nosotros. Y es algo que vamos a tener que desarraigar. Esa de que nos sentamos en la silla del juez. Esa que nos sentamos para juzgar a los demás. Eso no nos conviene. Y la palabra de Dios hoy en esta noche nos está enseñando de que no tenemos que juzgar para que no seamos juzgados. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Amén. Siempre decimos que la cosecha es inevitable, pero sí podemos elegir qué semilla vamos a sembrar. ¿Querés sembrar misericordia? Va a cosechar misericordia. Si sembrás amor, vas a cosechar amor. Ahora, si sembrás juicio, y bueno, es lo que va a venir para tu vida. Entonces, que podamos entender que antes de levantar el dedo para los demás, primero podamos ver también cómo estamos. Porque fíjate lo que sigue diciendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Vos fíjate la enseñanza y el ejemplo que pone. Una paja, ¿sabés lo que es una pajita, no? Un pedacito de pasto un poquito más grande. Y una viga. Estas son unas vigas, por lo menos los que saben un poquito de construcción, saben que estas vigas son chiquitas al lado de las otras que pueden haber más grandes. ¿Por qué miras la paja, no? ¿Por qué miras el error? ¿Por qué miramos el pequeño error que cometió el otro y no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo? Dice que nosotros primero tenemos que sacar la viga que tenemos en nosotros para poder ver bien, para después sacarle la pajita que tiene el ojo nuestro hermano o nuestra hermana. Amén. Qué importante que podamos entender la palabra del Señor. Y no solamente entenderla, sino que guardarla. Y no tan solamente guardarla, sino que también practicarla. Amén. Porque van a heredar bendición a aquellos que la practiquen. Aquellos que desde hoy se propongan en su corazón no levantar el dedo, no juzgar, no criticar. Esos son los que van a ser bendecidos y van a crecer y van a ser prosperados. Yo sé que todos señalamos en algún punto, todos juzgamos en alguna medida y todos lo hacemos, pero hoy podemos tomar una iniciativa y hoy que el Señor nos dice no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma medida que vos medís, vas a ser medido vos también. Y siempre miramos el error de los demás. Claro, es más fácil mirar a los demás que mirarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores. Amén. Si vos querés restaurar a tu hermano, hacelo con amor, como te gustaría que lo hagan con vos. De esa misma manera van a hacer con vos. Amén. Cuando veas a un hermano caído, no lo pisotees. Hay un dicho que dice que hacen leña del ¿qué? Del árbol caído. Amén. Vamos a tratar del árbol caído levantarlo, de pararlo, de ponerle un par de tutores, un par de madera, un par de personas que estén bien para que lo mantengan ahí hasta que nuevamente empiece a brotar y empiece a agarrar la fuerza que tiene que agarrar. Es fácil agarrar el hacha, pero Dios también la puede agarrar para usarla con vos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nos estamos comportando y cómo nos estamos dirigiendo hacia los demás. Y esto es algo que el Señor quiere tratar en nosotros. Y nosotros tenemos un ojo muy juzgador hacia los demás. Pero si nos miramos al espejo, somos tan compasivos con nosotros mismos.
Y qué importante de que nosotros podamos tener misericordia y compasión con los demás. Amén. Es lo que Dios nos pide. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? A mí me tocó ver muchas veces personas que quisieron ir a corregir a otras y esa persona que iba a ser corregida le terminaba diciendo, pero si vos haces esto. Por eso es muy necesario de que primero saquemos la viga, de que primero veamos cómo andamos para querer corregir o para querer enseñarle al otro. Amén. Porque no podemos decir que hagan los demás lo que tampoco hacemos nosotros. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Nosotros somos la luz. Nosotros somos lo que tenemos que alumbrar ¿con qué? Con buenas obras, con los frutos del Espíritu. A nosotros nos toca alimentar hoy a los débiles en la fe, lo que tenemos fruto, lo que tenemos tiempo, lo que estamos ya sirviendo, lo que tomamos la decisión de servir a Cristo y de seguirle. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como Cristo también se dio, te toca. Amén. Te toca darte. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Claro, algunos queremos llevar una cruz pero de bolsillo, una que no pese, una que sea fácil. Que podamos practicar esto. Amén. ¿Querés que Dios te juzgue? Dios nos va a juzgar, pero con su justo juicio. Amén. En el 5, esto es una palabra fuerte, lo que va a venir. Pero bueno, desde ya claro que está escrito. No lo estoy inventando. Amén. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Es una palabra fuerte, pero nosotros podemos empezar en esta noche. Amén. A no juzgar. El Señor no nos mandó a juzgar. El Señor quiere que tengamos amor y que tengamos misericordia. Amén. Y fíjate lo que dice en Mateo 5:38. Acá hay algo que me llama mucho la atención y que bueno, me llamó la atención desde la primera vez que lo leí. El amor hacia los enemigos. Hoy a la mañana estábamos compartiendo sobre esto en la granja, que agarramos un versículo y mañana le íbamos a seguir. El amor hacia los enemigos. Es algo que en mi Biblia está escrito en rojo y sabemos qué pasa cuando está escrito en rojo, ¿no? ¿Quién habla? Jesús. Amén. ¿Lo leemos? Dice así: esto es para que nos perfeccionemos. Esto es para que seamos hijos de Dios, como corresponde. Amén. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Escuchá lo que dice, es lo que te decía, esto nos va a perfeccionar. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿En qué parte de esto dice que tenemos que juzgar? Todo lo contrario. Qué difícil, pero no imposible. Amén. Hay una sola manera que vos y yo podamos lograr esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo está en tu vida, el amor ese va a fluir. Amén. El amor ese te va a hacer cubrir la falta del hermano. Ese amor te va a llevar a levantarte, no a sentarte a una silla para juzgar, sino que ese amor te va a prender para que te puedas levantar, ir y levantar a aquel que se cayó. Como te decía, aquel que fue azotado por la tentación o por la prueba o por lo que le haya pasado. Ahora, ¿cuál es nuestra condición o cómo estamos delante del Señor cuando a un hermano le pasa esto? O por ejemplo con aquel que no nos llevamos bien, porque hay personas que por ahí no se llevan bien las unas con las otras. La Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, ¿no? Y también acá nos dice que tenemos que amar a los enemigos y también incluso a los difíciles y a aquellos que son insoportables también. Pero lo dice la Biblia y si vos querés que Dios te bendiga vas a tener que hacerlo, como a mí me toca también hacerlo cada día. Pero hay una sola manera y es con el amor del Señor en tu vida. Amén. Si Cristo vive en tu vida, dice que si alguno está en Él, debe de andar como Él anduvo. Amén. Que en esta noche podamos entender de que Dios nos manda no a juzgar, sino a que podamos amar. Y ese amor que el Señor produce, porque Él es el que produce, el querer como el hacer de su buena voluntad, nos va a hacer levantar. No nos va a hacer quedar cómodos y estar ahí sentado y mirar y señalar y remarcarle el error y repetirle lo que hizo y sacarle siempre la misma carta a aquel que se equivocó. Sino que el amor te hace levantar y te hace ir a cubrir a aquel que se equivocó. Te hace ir a hacer de un escudo para que el enemigo no lo siga dañando y no lo siga ultrajando peor. Pero eso lo produce el Señor. Y para que esto ocurra en tu vida tiene que estar Cristo en tu vida, porque si no, no va a ocurrir. El amor que yo tenía antes era el mío. Primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, cuarto para mí. Y era todo para mí. Hoy el amor que Dios pone en cada uno de nosotros es darnos. Amén. Es estar, es ayudar, es bendecir. Es darle una mano a aquel que está perdido, que se encuentra como un día nos encontramos nosotros. Y este otro tema, no nos tenemos que olvidar de cómo vinimos a la iglesia. Amén. De cómo llegamos a la institución. A veces nos pasa y nos ocurre de que ya estamos bien y entendimos y después al nuevo no le entendemos. Al nuevo no le tenemos la misericordia que le tenemos que tener. Ayer, el otro día hablaba con un hermano que me venía a marcar algo de otro hermano y lo miro y le digo, bueno, mira, vamos a hacerlo así sencillo, le digo. A mí me esperaron 4 meses y medio, me tuvieron paciencia porque era un rebelde, un desobediente, un personaje de primera calidad que le hacía renegar a todo el mundo. Y conmigo tuvieron amor, tuvieron misericordia y hoy ves lo que ves. Así que después de los 4 meses y medio vamos a ver cómo va, le digo. Y lo mismo que hicieron conmigo, por lo menos, y si puedo, vamos por más. Miguel Díez en una prédica de hace muchos años por sus frutos, creo que era, o los frutos, no recuerdo bien, dice que teníamos que esperar, ¿vieron la de los 3 años que viene y no hay fruto? Y que le dice el trabajador, le dice, déjamelo un año más
Para que yo trabaje, para que yo lo abone, para que yo... Y si diere fruto, bien, amén. Y si no, cortarlo. Que podamos tener esa actitud de este trabajador, amén. Vamos a dejarlo un tiempo más, vamos a ver qué hacemos. Es fácil descartarla a veces, ¿no? ¿Sí o no? Pero Dios no quiere que hagamos así. Hay personas que, bueno, la tenemos que hacer volver a la granja porque necesitan más verde. Necesitan un tiempo más de encontrarse con el Señor. O vienen a la ciudad y les hace mal. Y allá van y se restauran de nuevo y ahí hay algunos que ya están sirviendo al Señor. Y se puede ver la mano del Señor en sus vidas. Amén. Entonces, que tengamos esa misericordia. ¿Cuánto tiempo, a los que tenemos tiempo, cuánto tiempo te esperaron para que tomes la decisión? Para que tomes la decisión de, sí Señor, te acepto, y cuando le aceptamos ya sabemos que cambió todo. Amén. Los pensamientos, las ganas de irnos, la rebeldía, la desobediencia, se cayó por tierra, porque donde entra Cristo, las tinieblas se tienen que ir. Amén. No retroceden las tinieblas con la luz de Cristo. Entonces, tengamos esa misericordia. Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Y a esto? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Amén. Otro de los puntos que hoy tocábamos en el lugar, allá donde estábamos. Lo que hacemos es resistir, es alejar, es no dejar que se acerquen. No, porque yo estoy más santo. Y juzgamos y tenemos esa mirada juzgadora para los demás. No te me acerques, que eso es un pecador. Y es todo lo contrario. Si ya tenés un poco de luz en tu vida, tenés que alumbrarle. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Amén. No resistás al cargoso, al que es malo, al insoportable, al que te vuelve loco. Amalo. ¿Qué tenés que hacer? Decilo bien. Amalo. Amén. Lo tengo que amar. Amén. En el nombre de Jesús. Lo tenemos que amar. No en nuestra fuerza, porque de nosotros no proviene ese amor. El amor de Dios es el que nos va a enseñar a amar a aquellas personas que son difíciles. Amén. Y a no resistirle, sino que asistirle. De eso se trata. No le resistamos, sino que asistámosle, para que ellos puedan alcanzar lo que nosotros ya hemos alcanzado. Amén. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo sé que nadie le pegó ningún cachetazo a ninguno, porque eso es lo primero que vuela. Uno se entera de cosas, pero rapidísimo. Pero ¿cuántas veces te dijeron algo verbalmente, en palabra? A veces una palabra duele más que un cachetazo, ¿Y cuántos tuvieron la gracia y cuántos tuvieron el fruto del amor en ese momento? ¿Cuántos les dijeron, te bendigo? ¿Hay muchos desaprobados? Dios quiere que, bueno, no es para juzgarte lo que estamos haciendo, es para que podamos aprender esto y que no lo hagamos. Amén. Al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice la palabra de Dios que el que se humilla y el que se exalta, Dios le humilla. ¿Vos querés que Dios te exalte o querés que Dios te humille? Bueno, si vos querés que Dios te exalte, entonces vos te vas a tener que humillar. A veces el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, el ego y toda una serie de cosas que tenemos, no quiere quedarse callado, no quiere sujetar su lengua, prefiere discutir,
prefiere terminar enredado en estas cosas, en estas cuestiones, en los pleitos. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Humillate, quédate callado y queda bien delante de Dios para que Él te exalte. Porque si vos querés defenderte, discutir y ganar la discusión, lo que va a pasar es que va a quedar bien delante de la gente. Pero delante de Dios, no. Amén. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos querés quedar bien delante de la gente o querés quedar bien delante de Dios? Yo te puedo decir algo. El que bendice no es la gente ni es el hombre. El que bendice y exalta es Dios. Ahora, fíjate qué querés hacer. Dice que Dios nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Uno tiene que elegir. Vos sos libre de elegir. Yo te aconsejo que puedas elegir el camino de que te humilles delante de la presencia del Señor. Aparte, cuando uno se humilla delante de la presencia de Dios, después puede pararse ante cualquier dificultad. Aquel que edifica en la roca que es en Cristo, va a venir el río, va a pegar con ímpetu, va a venir la tormenta, va a venir el viento y no lo va a mover, porque está edificado en la roca. Amén. Así que te animo y te invito a que te humilles delante de la presencia de Dios. Amén. Para que Él te exalte. Seguimos. Y cualquiera que quiera en el 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amén. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo que dijimos al principio. Venimos con unos pensamientos y venimos con una vida bastante desordenada, que antes era así, ojo por ojo y diente por diente, pero hoy, como decimos allá, de la tranquera para adentro, se cortó, se cayó. Hoy es distinto, las soluciones hoy son otras, no son más ojo por ojo, diente por diente, sino que ahora vas a ganar con el amor. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Viste que te dije al principio que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Es por esto. Amén. Es por esto. Nosotros tenemos que orar por este tipo de personas que son inevitables, van a estar, también son parte del proceso nuestro porque nos hacen, porque nos forman, porque nos hacen crecer, desarrollan mucha paciencia, algunos, amén, pero es parte del proceso. Todos queremos bendición, bendición. Pero la aflicción es lo que también te va a dar la bendición. Las pruebas, después de las pruebas es que es lo que también te trae la bendición. Queremos bendiciones sin pasar la prueba. No es así. Amén. Hay que orar por los que nos maldicen. Tenemos que bendecirle. Tenemos que orar por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen. Esta es una decisión que vos y yo vamos a tener que tomar para poder ser perfectos, para ser hijos de Dios como Dios quiere. No vamos a ser perfectos, pero sí nos vamos perfeccionando. Mañana encontraremos otra cosa que resolver en nuestras vidas, seguramente, y a trabajar en eso. Pero hoy tenemos las herramientas, amén, para trabajar sobre esto. Y entonces tratemos de no juzgar, de amar a nuestros enemigos y que podamos hacer esto, orar, amén. ¿Dónde estábamos? Al 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos, injustos. Amén. El cargoso que capaz que tenés hoy al lado tuyo, Dios le dio la oportunidad, así que vos no sos nadie para juzgarlo, sino que tenés que orar. Porque algunos los miran así, ¿no? Se los digo así más natural como para que más o menos podamos entender. Bueno, ese Dios le dio la vida, a ese Dios lo trajo, a ese Dios le eligió y sobre ese hace salir el sol y hace llover. Dice, sobre buenos y sobre malos. ¿Cuántas personas hoy no están más? Mirás el noticiero y un accidente, se cayó, no sé, cualquier tipo de noticiero, todas malas, todas pálidas. En el único lugar donde podemos encontrar buena noticia son estas, pero incluso para el espíritu, porque para la carne es una espada que corta y que divide. Amén. Entonces, que podamos entender esto, que podamos orar y que podamos esforzarnos. Amén. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Gracias, Señor, por los malos. Bendícelos y ayúdalos a que puedan ser un poquito más buenos. Amén. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén. Qué lindo, ¿no? Amarnos con los que nos aman. Vení, vos sos mi compañero, vos sos mi compa, vos sos mi hermano. Venite conmigo. Ocupá el lugar, así no se sienta. ¿Qué recompensa vamos a tener? Ninguna. Que podamos nosotros en esta noche amar a los que no nos aman también. Amén. Acordate que arranca el título, el amor hacia los enemigos. Amén. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Eso no pasa acá. Se saludan todos, está todo bien, nos amamos todos. En la granja no, en la granja sí. Como somos muchos por ahí, a veces hay algunos que no se saludan. Pero en el nombre de Jesús se van a empezar a saludar, amén. Van a empezar a practicar la palabra de Dios y van a amar a sus enemigos, al difícil, al que hace problema, al que es difícil de soportar. Amén. En el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Esto nos enseña el Señor en esta noche. Amén. Y me gustaría darte un ejemplo de una actitud que tiene el Señor. Amén. Nosotros esto de juzgar lo tenemos que desarraigar de nosotros. Todos vinimos con eso. Así que hoy es un tiempo para empezar a trabajar sobre este tema. Vamos a abrir en San Juan 8. Es algo muy conocido, muy compartido, pero tiene una buena enseñanza. Amén. Acá podemos ver, el título nomás ya te lo dice todo. La mujer adúltera. Amén. Era un pecado bastante grave, ¿no? Pero vamos a leer y vamos a ir viéndolo. 8.1, ¿lo tenemos todo? Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
y en la ley nos mandó Moisés a apedrar a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Claro ejemplo. Amén. Claro ejemplo. No seamos escribas y fariseos. Amén. Por favor, les pido, esforcémonos para aprender del Maestro. Amén. ¿Era un pecado grave? Sí, un pecado grave. Era un pecado que se apedraba, porque la ley lo mandaba. Pero el Señor le dijo: bueno, listo. El que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Y ahí no tenemos que guardar la piedra en el bolsillo. Acusados por la conciencia y viendo la situación en donde estamos y cómo estamos delante del Señor, no podemos condenar ni juzgar a nadie. Amén. Y vos fíjate lo que le dice el Señor: mujer, ¿y dónde están los que te juzgaban, los que te condenaban? Se fueron todos, no quedó ninguno. ¿Y qué le dice el Señor? Ni yo te condeno. Amén. Si alguno dice que está en Cristo, debe de andar y hacer como Él. Amén. Aquellos que dicen que están en Cristo, misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. El que siembra misericordia va a cosechar misericordia. Ahora el que agarra piedras va a tener problemas en su vida espiritual. Yo conozco personas que andan con los clavos, otros con las masas, listos y preparados para crucificar al que se equivoca. Y eso no tiene que ser así entre nosotros. Amén. Nosotros tenemos que ser los que vendan. Tenemos que ser buenos samaritanos. Tenemos que agarrar a aquel que fue arrasado y que el enemigo le engañó y le destruyó, para restaurarlo y trabajar por amor a Dios y a las almas, no a las personas, porque a veces si miramos a la gente y no nos merecemos nada, pero es un alma, amén, que tenemos que rescatar, que tenemos que salvar, que le tenemos que hablar, porque Cristo la trajo para que nosotros podamos serle de bendición, no para que le remarquemos, ni le juzguemos, ni le pisotemos, sino para que tengamos esta actitud, que podamos tener misericordia. Amén. Esto es muy importante. El Señor le dijo así: vete y no peques más, ni yo te condeno. Amén. Vamos terminando Romanos 14. Gloria a Dios, amén. Vamos a leerlo desde el 10. 14:10. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Y el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor es que se cuelgue una piedra de molino de asno y se eche al mar. Amén. El 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa? Decidir. ¿Cuántos quieren decidir conmigo en esta noche? Amén. Vamos a decidir. Amén. ¿Estamos dispuestos a decidir a no juzgar? ¿Estamos dispuestos a decidir a amar al enemigo? ¿Estamos dispuestos a decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano? Amén. Acordate el claro ejemplo que acabamos de compartir. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Que podamos tener esta enseñanza de nuestro Maestro, de quien predicamos, del Salvador. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Que puedas decidir en esta noche. Decidí en tu corazón. Toma esa iniciativa de dejar de estar discutiendo, de dejar de estar enredado en los pleitos, que mejor te apartes de ese tipo de cosas y que trates de amar a aquellas personas que son difíciles y complicadas, que las hay. Dice que es inevitable, ¿no?, que no hayan tropiezo, pero hay. Amén. Ahí está el hay. Esforzate, decidí y haz lo que Dios te dice. Y va a ver cómo tu vida va a crecer, vas a prosperar y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu casa, tu vida y todo lo que hagas va a prosperar. Pero decidí no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Y si ve algún hermano que se cayó, andá y asistilo. No lo resista, asistilo, ayúdalo, levantalo y vas a ver cómo Dios te va a recompensar lo que hagas por él. Porque cuando hiciste a uno de estos pequeños, dice la palabra de Dios, a mí lo hiciste. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos al grupo de alabanza. A Huguito también que venga. Así ora. Amén. Que el Señor bendiga. Amén. Nuestras vidas. Y que en oración le podamos decir que produzca en nosotros, amén, ese querer, ese hacer sobre la vida de nuestros hermanos. Que nos ayude a levantarnos para poder levantar al que se cayó. No a juzgarle ni a poner lo peor de lo que ya está, sino que podamos restaurarle con un espíritu de mansedumbre, como dice y nos enseña la palabra. Amén. Que Dios te bendiga.